Señoras y señores, buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sexta ponencia de la Jornada Académica Virtual Internacional, la etapa intermedia y el juicio oral. Para iniciar la actividad, saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan el día de hoy. A la doctora Elsa Victoria Perata Argumedo, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte. A las y los señores fiscales superiores. A nuestro ponente invitado, el jefe de investigación del Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial de Costa Rica, el licenciado Iván Alejandro Rojas Solano. Al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales y coordinador académico de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos. A las y los señores fiscales provinciales y a todas y todos los dignos asistentes. Seguidamente, tendremos las palabras de presentación de la ponencia y bienvenida a nuestro ponente a cargo del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales y coordinador académico de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos. Doctor Carrasco, muy buenas tardes. Por favor, si fuera tan amable de brindarnos sus palabras. Muchas gracias. Buenas tardes, señores fiscales superiores, señores fiscales provinciales, adjuntos superiores, adjuntos provinciales y todo el personal del Ministerio Público de Lima Norte y también a nivel nacional. Señores invitados, señor ponente Iván Alejandro Rojas Solano. Continuando con el abordaje de nuestros temas de investigación, de nuestros temas de ponencia, nuestros temas materia del curso, tenemos pues hoy la exposición, la ponencia del licenciado Iván Alejandro Rojas Solano, con quien he podido conversar y aceptó gustosamente participar y compartir con nosotros las experiencias dentro del ámbito de la investigación en delitos funcionales del hermano país de Costa Rica. Muchas gracias, licenciado Rojas, por su aceptación. Estamos seguros que esta disertación será muy beneficiosa para enriquecer el conocimiento que se pondrá luego en práctica en nuestras actividades diarias. Muy agradecido. Muchas gracias por sus palabras, doctor Carrasco. Antes de iniciar con la ponencia de hoy, brindaré algunas recomendaciones para garantizar el normal desarrollo del evento. Solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación de nuestro ponente. En caso deseen realizar alguna consulta, pueden escribirla en el chat de la sala o hacer uso de la opción levantar la mano para brindarles el uso de las palabras. Sin embargo, las mismas serán atendidas durante la ronda de preguntas, la cual se llevará al final de la exposición. Finalmente, les recordamos que se tomará de manera automática la asistencia, por lo cual no es necesario que registren la misma en el chat de la sala. Muchas gracias. Dicho esto, iniciamos con la actividad programada para el día de hoy. Como sexta ponencia, tenemos el tema abordaje de las investigaciones de delitos funcionales por parte del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, a cargo del licenciado Iván Alejandro Rojas Solano, quien es jefe de investigación del Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial de Costa Rica, licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Costa Rica. Cuenta con una diplomatura en Seguridad Nacional por la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica y realizó estudios de anticorrupción dictados por el FBI y la ILA de El Salvador. Con ustedes, el licenciado Iván Alejandro Rojas Solano. Licenciado Rojas, muy buenas tardes. Sea bienvenido al Perú. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio con su disertación. Don Dave, compañeros, compañeras, personal presente, muchísimo gusto. Un placer saludarlos acá desde Costa Rica. Todo un honor para mí poder dirigirme ante ustedes este breve lapso el día de hoy para hablar un poquito de los delitos funcionales acá en Costa Rica, cómo se abordó un poco la creación de nuestro organismo de investigación judicial y qué hacemos actualmente. Nada más antes de iniciar, tal vez, don Dave, si fuera posible, para quedar claros en el tema. La presentación tal vez no es tan larga, por así decirlo, ¿verdad? Pero nos gusta mucho realizar, o hemos realizado anteriormente esta dinámica, algo más como conversatorio y no solo como una ponencia magistral,
Entonces, en caso de que haya dudas o consultas, podríamos verlos durante la presentación o deberíamos terminar toda la presentación y que sean solo al final. Doctor, recomendamos que la ronda de preguntas siempre se realicen al final de vuestra presentación. Obviamente que los participantes pueden escribir en cualquier momento las consultas que tengan durante su exposición, ¿no? Pero las mismas van a ser atendidas al final que usted termine con la misma. Perfecto, entonces, hacerlo entonces corrido de una sola vez. Como les indico, un placer estar con ustedes la tarde del día de hoy y vamos a hablar un poquito de lo que es las funciones que hacemos nosotros como organismo de investigación judicial, qué nos compete, qué realizamos y específicamente el área de investigación o de especialidad que tengo actualmente, que serían los delitos funcionales, delitos contra los deberes de la función pública o delitos de corrupción, como se le llaman en algunas latitudes. Para hacer una base jurídica en realidad un poco rápida, para no meternos mucho en este tema, tenemos dos aspectos muy importantes. El Código Procesal Penal de Costa Rica establece que o crea el organismo de investigación judicial como auxiliar del Ministerio Público. Nosotros somos una policía científica, si bien es cierto, somos totalmente represivos, no somos preventivos, para eso está el Ministerio Público acá en el país, la Fuerza Pública acá en el país, disculpen. Y lo que nos encarga el Código Procesal Penal es investigar todos los delitos de acción pública, evitar que se consuman, tratar de individualizar a los autores o partícipes de los delitos y reunir todos los elementos de prueba que puedan ser útiles para fundamentar una acusación en etapa posterior a la investigación. De igual manera, en lo que es la ley orgánica del organismo de investigación judicial, lo que indica es que el OIJ practicará todas las investigaciones y diligencias que considere necesarias y oportunas para poder comprobar la participación de una persona en una acción delictiva, identificar a este agresor y tratar de brindar todos estos elementos o todas estas pruebas necesarias que ocupe el Ministerio Público para realizar una acusación en una etapa superior. Como antecedentes propiamente de lo que son los delitos de corrupción acá en Costa Rica, tenemos que para el año 2004 se crea la primera ley especializada, la ley 8422, que se titula exactamente lo que son la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Eso para nosotros fue un paso sumamente importante cuando estamos hablando de combate de la corrupción, de establecer delitos especializados en materia de delitos funcionales o de delitos contra los deberes de la función pública, porque como suele suceder tal vez en otros países, cuando se realiza el primer código penal acá en Costa Rica, se copian o se traen legislaciones de otras latitudes, de otros países, y a veces no vienen suficientemente específicos o eran tal vez un poco más antiguos y no abarcaban la totalidad de la evolución criminal que se estaba presentando. Entonces teníamos muchas figuras penales y muchas figuras delictivas que se estaban realizando, pero que no estaban siendo cobijadas bajo el Código Penal tradicional. Esta ley nos viene a dar un gran aporte en ese momento al identificar figuras especializadas en lo que son delitos funcionales. Y además, como un aporte muy importante, nos abre un poco el abanico de posibilidades, incluyendo delitos transnacionales, que era algo sumamente escaso y básicamente nulo en la legislación que teníamos hasta ese momento. ¿Qué pasó con esto? En el 2004, pues bien, se crea esta ley especializada, pero al mismo tiempo nos brinda una alerta. Nos brinda una alerta en el sentido de que no teníamos el músculo necesario para poder realizar el abordaje de estos delitos y ocupamos personal especializado para ello. Desde el 2004, antiguamente en la sección de fraudes del OIJ, se crea una unidad de trabajo para ver única y exclusivamente lo que son delitos funcionales. Tal vez para retrocederme un poquito, en el OIJ se trabaja acá, por lo menos en lo que es la ciudad capital de Costa Rica, en la provincia de San José, se trabaja bajo especialidades. Eso quiere decir que hay varias secciones delimitadas o dedicadas exclusivamente al abordaje de una figura o de un delito o de una modalidad, teniendo, por ejemplo, entonces una sección de homicidios, sección de capturas, sección de robos, sección de robo de vehículos, asaltos y así sucesivamente, ¿cierto? Para aquel momento, para el año 2004, lo que se cree o lo que se crea es como auxiliar de la sección de fraudes una nueva unidad de trabajo y se le brinda personal para que se empiece a desarrollar los delitos funcionales, los delitos de corrupción.
No obstante, con el pasar del tiempo se empezó a ver que esto era muy poco, en realidad, para el volumen de trabajo que se tenía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se crea la unidad de trabajo, se le dio competencia nacional. Y en realidad, pese a que es un país, el nuestro, un poco pequeño, ¿verdad? En comparación a otros, pues teníamos un grupo de trabajo sumamente limitado para ver figuras delictivas y para ver actos de corrupción a todo lo largo y ancho del país. Entonces, ahí empezamos a ver alguna serie de limitaciones muy fuertes que teníamos que empezar a trabajar, a trasladar y a mejorar. Esto se nos reforzó incluso en el año 2018, cuando la Coalición Global contra la Corrupción y Transparencia Internacional calificó a Costa Rica con 56 puntos en una escala de 100 en el índice de la percepción de la corrupción. Esto en realidad era muy notado y muy demarcado debido a un pensamiento ya arraigado en lo que es la cultura costarricense. Aquí, desgraciadamente, tenemos la particularidad de que nosotros, la población en general, no habla de corrupción, no habla de eventos de delitos funcionales o de delitos contra la función pública, jamás. Lo que habla son de favores. Entonces, en un ámbito muy macro y muy mal orientado, vemos que la mayoría de la población no ve los actos de corrupción como delitos o como figuras punibles, sino que lo ve como favores. Yo no veo mal que si yo trabajo en un hospital, agilice una cita hacia un conocido, porque no le estoy robando el campo a otra persona, sino lo que estoy es realizándole un favor a un conocido. O yo no veo mal que por realizar un trabajo más rápido de lo que normalmente me corresponde, cobre algo para beneficiarme, porque no le estoy robando a nadie, estoy solicitando un dinero por algo que yo realizo. Ese tipo de pensamiento se ha arraigado de tal manera que muchos de los delitos, como les digo, no se ven conceptualizados dentro de la población en general como delito en sí, sino que lo ven, como les digo, mal direccionadamente como un favor o como me puedo aprovechar de esto. Y desgraciadamente, quiero decirlo, tal vez el pensamiento costarricense sí está muy direccionado a esa parte, a ver cómo puedo yo sacar un beneficio particular de una situación sobre la cual yo tengo control o sobre la cual yo puedo inferir en algo. Totalmente erróneo el pensamiento, por supuesto, pero ha sido así desde tan atrás que nos ha venido ahorita, más bien, a dar una cachetada, a decir que mucho de lo que ha estado pasando últimamente en el país se puede remontar a este tipo de pensamientos. Con esta calificación que nos dio la coalición global, sí se dio tal vez un antes y un después en el pensamiento de que el tipo de abordaje que se le estaba dando a este delito estaba mal direccionado y necesitábamos realizar un tipo pues de abordaje conjunto diferente para tratar de abordar estas nuevas especialidades que teníamos. A partir del 2019 se refuerza lo que es la percepción que se le estaba dando, digamos, e incluso internacionalmente con la Organización de Transparencia Internacional, cuando tras hacer una encuesta acá en el país, el 82% de la población responde que se había notado un incremento en la corrupción a lo interno del país. Entonces, esto nos venía a decir que ahora tal vez sí ya se estaba dando un cambio en el paradigma de estar pensando que pasamos solo de tener amigos y a tratar de sacar provecho de algunos elementos propios, a ver que ahora sí me estaban realizando un daño, no solo a mí, sino a nivel país, que los impuestos estaban muy altos, que la plata no estaba alcanzando, que la plata sí existe, pero se divide de forma errónea, y todo esto debido a malas administraciones y a malas decisiones basadas pues en múltiples factores, ¿verdad? Pero que sí vienen ahora a menoscabar el bolsillo de los costarricenses. Esto lo que le quiere decir a la población es que si ocupamos un cambio realmente de pasar de que lo que antes veíamos como algo normal, realmente nos está perjudicando a nivel país. Incluso esta misma entrevista o esta misma encuesta que se realiza, donde el 82% de la población entrevistada dice que sí percibe la población, pues sí reflejó ese cambio, por lo menos ya notorio entre la sociedad, y tomando en cuenta algunos otros elementos y el pasar de las investigaciones que se habían realizado, para el año 2019, el órgano superior de lo que es el OIJ, que es la Dirección General, establece que la unidad de anticorrupción en efecto ya está totalmente desfasada y no existe
un músculo humano acorde a la realidad nacional de las figuras de delitos funcionales o de la lucha contra la corrupción que el OIJ quería tratar de implementar. Esto lo que viene a realizar, entonces, es que oficialmente, el 9 de septiembre del año 2019, se crean o se dan por finalizadas las gestiones necesarias para crear la nueva sección de anticorrupción, delitos económicos y financieros. Eso lo que viene a sacar es la pequeña área de anticorrupción que tenía la sección de fraudes como unidad de trabajo anterior al año 2019, la cual estaba conformado, para que tengan una idea, solamente de 8 funcionarios. Éramos una jefatura de unidad y 7 personas de investigación para ver todo el país en temas de delitos funcionales. Sí se delegaban algunas investigaciones, por supuesto, pero nosotros como regentes en la materia teníamos casi que la obligación de asumir todos los casos que se daban a nivel país. Entonces, con esa capacidad y cantidad de recurso humano, pues nos era materialmente imposible, y de ahí pues venían el atraso en tramitación de causas, una mora judicial un poco considerable en este tipo de delitos, y que realmente pues estaban menoscabando bastante tanto las arcas del Estado como erario y como en realidad la imagen país en general. De ahí, en realidad, se quitan esas 8 personas que teníamos, se le suma una especialidad que tal vez vamos a adelantarnos un poco más adelante en eso, y tal vez me parece que va a ser el tema que les pueda llamar un poco más la atención, que es el área de delitos económicos y financieros, y se crea esta nueva estructura, la sección de anticorrupción, delitos económicos y financieros como tal, que agarra 2 elementos muy importantes, diferentes entre sí, pero que al final de cuentas tienen mucha relación, y los incluye en una sola sección de trabajo, como lo eran el área policial o de investigación y el área pericial o especializada en elementos contables y estudios de índole financiero. Esas 2 áreas de trabajo, como les digo, vienen exactamente a verse de esta manera. Antes teníamos en el lado izquierdo un área policial con solo 8 funcionarios, una jefatura, 7 investigadores. Teníamos un área pericial que trabajaba totalmente aparte o desprendida de lo que era el área policial, y ahora viene a conformar esta nueva sección. ¿Qué teníamos con esto? Antes teníamos una parte muy complicada dentro de lo que eran los delitos de corrupción o los delitos funcionales en sí, y es que el área policial realizaba una investigación de determinado caso hasta cierto punto de la investigación, porque en ese momento se requerían estudios contables, se requerían análisis de documentación bancaria, información financiera, un cúmulo de elementos que el área policial no estaba realizada porque no está capacitada y porque no le correspondía. Entonces, realizaba la investigación hasta determinado punto, presentaba un informe preliminar al Ministerio Público, y el Ministerio Público en una segunda remisión enviaba toda esa investigación preliminar que se tenía hacia el área pericial para que se iniciara una nueva investigación de cero, desde la especialidad de ellos. Evidentemente, lo que provocaba acá era que se tuviera un retraso sumamente grande en ese tipo de delitos, porque estaban acudiendo a 2 secciones diferentes, una dependiendo de la otra. Hasta que no se terminara el área policial, no empezaba el área pericial. Y el área pericial a veces no tenía el conocimiento de fondo del caso o de cómo inició para poder establecer algunos elementos que podrían ser importantes para la imputación de algunas personas. Lo que se buscó con esto en realidad fue dar un abordaje inclusivo en las 2 áreas, realizar una sola investigación y al mismo tiempo tratar de quitar elementos, porque ahora que se presentaban en una sola sección de trabajo, tanto el área policial como el área pericial podían iniciar casos de tramitación compleja, que son llamados acá, o por ejemplo de criminalidad organizada con declaratorias brindadas por el juzgado competente, de una manera conjunta y realizando una mancuerna en el trabajo de investigación. Entonces se ahorraban tiempos de trabajo, se disminuían tiempos de poder brindar un resultado al Ministerio Público, y el informe final o el producto que se le presentaba era totalmente inclusivo, era complementario en las 2 áreas en sí y realizado un desarrollo conjunto. Para exponerlo de una manera un poco más gráfica, tenemos este organigrama de lo que es actualmente la SADEF, la sección anticorrupción, delitos económicos y financieros. La parte tal vez más importante, perdón, no sé si estaban viendo esto, perdón. La parte más importante acá a destacar es la parte de la izquierda, sin que sea la policial específicamente,
pero es porque pasamos de ser 8 investigadores en aquel momento a estar actualmente con un cuerpo de investigación de 39 funcionarios, más las jefaturas, que son los jefes de investigación y el jefe de la sección. Entonces pasamos de 8 funcionarios a ser 42 funcionarios, viendo solo lo que son delitos de corrupción, ahora sí, a nivel país, y ayudados especialmente por el área pericial y los peritos de cibercrimen, que también se vinieron a conformar esta nueva sección. El área policial en sí, estamos viendo a la izquierda, tiene un jefe de sección, 2 jefes de investigación, y cada jefe de investigación va a tener un grupo, varios grupos a cargo. Normalmente ese grupo está conformado por un oficial y de 4 a 5 investigadores. O sea, son grupos de 5 a 6 personas. Entonces podríamos estar hablando que cada jefe de investigación podría tener entre 15 y 20 funcionarios, un poco más, poco menos por ahí, en algo sumamente notorio, ¿verdad? En cuanto a crecimiento de personal y en cuanto a crecimiento del abordaje y la capacidad de poder ver nuevos delitos e incluso expandir un poco más el alcance de la investigación especializada hacia lugares no tan céntricos o no tan poblados, como lo son normalmente las zonas costeras o las zonas fronterizas, que son muy, muy alejadas para nuestro entendimiento, ¿verdad? País pequeñito que somos, pero son zonas a veces un poco de más difícil acceso, tanto para la administración de justicia como para nosotros, que somos quienes tienen que dar ese primer paso o esa primera área de abordaje en los delitos. Por un segundo lado, tenemos el área pericial, que dentro de este nuevo proyecto lo que hace es incluirnos, como les digo, en una sola sección, con un jefe de área, unos auditores supervisores, y en sí, en el área de la derecha, el área inferior derecha, vemos auditores supervisores especializados en anticorrupción y peritos especializados en anticorrupción. La parte del auditor o la parte de la designación de perito, acá en el Poder Judicial por lo menos, no es algo que se designe por algo específico. Me explico. La naturaleza del puesto o la clase de puesto es perito, que es perito normal, auditor. Después ahí vendrá perito especializado 2, el perito auditor, el perito supervisor y la jefatura. Todo esto se puede ir ganando y ascendiendo de manera interna con estudios y capacitaciones que se brindan acá mismo a lo interno del Poder Judicial. Sin embargo, el requisito especializado o el requisito por ley está brindado desde el perito normal, el perito auditor, que tiene que venir con un título universitario para poder ser contratado bajo esa figura. Hay personal de investigación que puede estar en el área de la izquierda realizando labores, se especializan por fuera de la institución con un título universitario en alguna materia, por ejemplo, de administración, con énfasis en finanzas, con énfasis en administración bancaria, con énfasis en contaduría, por ejemplo, y pueden pasar, una vez que tengan el requisito, del área de investigación o el área policial al área pericial, empezando, por supuesto, pues de abajo para arriba, ¿cierto? En la pirámide. Entonces, podría ser que ya tenga esa área policial muy desarrollada, estudió y se vaya al área pericial. O por su lado, podría ser que una persona venga desde afuera de la institución e ingrese directamente como perito, como les reitero, siempre y cuando tenga esa parte del requisito académico ya completada. La capacitación interna y demás, pues ya vendrá con el tiempo, y son aspectos que se le dan a lo interno de acá del Poder Judicial. Algo muy importante es la diferencia que tiene, digamos, por ejemplo, un perito que se ha llamado desde el área privada por alguna de las partes acusadas, por ejemplo, que ellos sí deben certificarse, ya sea ante el Colegio de Contadores o de Ciencias Económicas acá en el país, o incluso deben acreditarse por medio de carreras especializadas universitarias para poder ser tomados en cuenta en un contradictorio o en un proceso ya elevado a juicio como perito. Sin embargo, acá a lo interno del Poder Judicial, estas figuras o la categorización de perito se la brinda inmediatamente al ser contratado bajo esa figura en específico. Eso lo que hace, como les digo, es que desde una etapa muy, muy inicial o desde que se pueda recibir la información, tengamos los grupos de investigación directamente relacionados con estos peritos especializados en lo que es materia de anticorrupción y que únicamente ven delitos de anticorrupción para poder empezar a realizar abordaje de denuncias o de investigaciones en etapas preliminares de manera conjunta y poder brindar
un producto que sea pues de la altura y de la especialidad necesaria para poder llevar estos casos a juicio y a buen puerto. Vamos a ver. La organización interna, ya visto toda la parte del área del esquema o el organigrama de la sección, nosotros nos dividimos de la mano con los objetivos de persecución penal del Ministerio Público acá en Costa Rica en áreas de investigación o en grandes áreas que hemos visto que aglutina mucha de la materia que nos ingresa acá para investigación formal, que serían básicamente estas 5 áreas. Otros los dejo aparte, ya se los explico, pero tenemos lo que es obra pública, lo que es educación, lo que es salud, el tema de municipalidades, que son gobiernos locales, y el tema de funcionario interno. Entonces, básicamente de aquí hay 4 pilares, que es obra pública, educación, salud y funcionario interno, que son ejes temáticos importantes o básicos dentro de los objetivos de persecución penal del Ministerio Público. Nosotros tratando de amoldar esa ideología que ellos tienen en la persecución de figuras especializadas en los delitos funcionales, realizamos el mismo copy-paste, por así decirlo, de esos objetivos y lo trasladamos al área de investigación, aglutinando estos mismos pilares para nosotros especializar grupos de trabajo que cierto tiempo se van rotando para que tengamos personal capacitado en todas las áreas y poder realizar, por ejemplo, en obra pública, abordaje de todo lo que es construcción estatal, caminos, calles, edificaciones, todo lo que son temas de contratación administrativa, contratos públicos, contratos entre partes, todo esto lo ve ese grupo de trabajo. Es uno de los más grandes en cuanto a cuantía se puede establecer acá a lo interno del país. 2 temas sumamente importantes acá en Costa Rica es el tema de la educación y el tema de salud. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud son, sin lugar a duda, tal vez acá en el país, los 2 órganos estatales que más recursos se les invierte año con año. Y por ende, pues los gastos y las erogaciones que tiene cada uno de estos son sumamente cuantiosas. Hemos visto casos de millones de dólares que están en investigación, activos que ya se han acusado, otros que desgraciadamente no se han podido, pero que vienen de estos 2 pilares. Todo lo que es el tema de educación acá en el país es sumamente amplio. Como un dato comercial, tal vez tema muy conocido, pero acá en Costa Rica nosotros no tenemos ejército y mucho de lo que se trató en aquel momento fue que se le designara toda esa plata que se invertía hace muchas décadas en lo que era armamento y equipo militar en educación. Fue uno de los grandes avances que tuvimos en algún momento y eso nos ha provocado o nos ha permitido más bien que para este momento tengamos cerca del 94 al 96% de la población menor de edad con alfabetizada. Ha sido un gran logro que tenemos, pero por ende ha sido una gran inversión de recursos que se le ha dedicado. Al mismo tiempo, pues es uno de los grandes pilares que nosotros ocupamos para tratar de abordar todo ese dinero o para tratar de establecer que todo ese dinero se trate de gastar de la mejor manera posible. En el área de salud, uno de los grandes aspectos que tenemos, uno de los grandes logros de los cuales nos alegramos bastante, es el sistema de salud pública del país. Todas las personas acá en el país, ya sea nacional, extranjero residente, incluso extranjero no residente, sin ningún tipo de papel, que acuda por servicios de salud al área pública, debe ser atendido por obligación constitucional. Eso, como lo entenderán, o va de la mano con dar no solo un buen servicio, sino que tiene que tener el recurso necesario para poder brindar ese servicio. Entonces, de la mano con el área de educación, como les digo, son los 2 pilares que más recurso estatal se le inyecta año con año. Mucha parte del presupuesto se dedica a estas 2 áreas nada más y pues por consiguiente son grandes focos de corrupción y de delitos funcionales que nos han venido saliendo de estas 2 áreas. Lo que es el tema de municipalidades, pues bueno, se explica tal vez por sí sola, ¿verdad? Son gobiernos locales. Acá en el país tenemos 57 gobiernos locales, 58 creo, si no me equivoco. Cada una con un determinado sector territorial competente y a la cual las personas de ahí pues le pagan impuestos y demás tipo de recolección monetaria. Eso quiere decir que cada una también tiene su propio tipo, si bien es cierto, tienen una ley que los rige en general, tienen algunas disposiciones y algunos decretos al interno
que pueden permitir o que pueden justificar la implementación de algunos recursos o activos estatales de manera diferente. Esto nos ha venido a dar pues bastante trabajo en el sentido de la aplicación de los delitos o del abordaje de delitos funcionales en temas municipales, porque básicamente tenemos que estar actualizándonos o realizando un abordaje de cada denuncia en tema municipal especializado basados en cada municipio, porque lo que puede estar permitido o normado en una municipalidad puede que esté derogado o que no esté permitido en otra. Eso nos ha quitado mucho tiempo y de ahí que incluso actualmente tenemos dos grupos de trabajo que veíamos dedicados solo al tema municipal, porque es muchísima la cantidad de denuncias que nos han ingresado y que hemos podido abordar ahora con este incremento de personal. Funcionario interno es una de las grandes áreas también que tenemos acá y de las que mayor importancia se le da. Si bien es cierto, y para nadie es un secreto acá, a lo interno de Costa Rica, por así decirlo, el Poder Judicial ha estado sumamente golpeado los últimos, hablemos, 10 años tal vez para acá, por temas de corrupción, por temas de escándalos políticos, situaciones de estas. Y pues en realidad el tema de funcionario público nos ha venido, o de funcionario interno, nos ha venido a dar un gran aliciente y una nueva imagen a la institución, en el entendido de que nosotros no dejamos a ninguna persona por fuera, o se trata de no de dar la idea, pero se trata de que la población entienda que nosotros no vamos a permitir ningún tipo de acción anómala, así sea, incluso que se esté presentando al interno del Poder Judicial, especialmente en torno al organismo de investigación judicial. Sí hemos tenido investigaciones y tenemos investigaciones activas en todas las ramas y en todas las posiciones jerárquicas del Poder Judicial. Hemos tenido personal policial, personal de laboratorios forenses, personal de medicina legal, hemos tenido funcionarios de la judicatura, Ministerio Público, auxiliares jurídicos, hemos tenido incluso investigaciones en contra de personas de supremos poderes, llámese magistrados, por ejemplo. Eso visto a lo interno del Poder Judicial, ¿verdad? Pero últimamente también se han dado algún tipo de investigaciones que, basados en toda esta evolución del abordaje que hemos venido hablando ahorita, ¿verdad?, lo catalogamos como otros, porque no vienen exactamente tal vez a referirse en una de estas 5 áreas que hemos visto anteriormente, sino que nos salieron en temas tal vez muy focalizados, pero es que nos representa una parte muy, muy, muy importante del quehacer nacional. Por ejemplo, y no lo digo tal vez con ningún tipo de emoción ni para exaltarnos ni demás, porque en realidad es un tema a veces hasta difícil de conversar, ¿verdad? Hace 2 años se dio por primera vez en la historia el allanamiento a casa presidencial acá en el país por parte de personal del OIJ, especialmente o específicamente de personal de anticorrupción, por temas que se venían realizando de investigaciones de la mano con el Ministerio Público. Entonces, como les digo, no es un tema en realidad pues bonito de tratar, pero pues por mucha transparencia y en realidad por mucha objetividad, hay que decir que eso ha servido para que la población se dé cuenta que el paradigma, por lo menos a lo interno del OIJ, sí ha venido cambiando y que las personas que en algún momento se consideraban socialmente intocables, pues en realidad no lo son. Si bien es cierto, se ocupan algún tipo de elementos especiales o específicos para realizar abordajes de miembros de supremos poderes acá en el país, supongo que tal vez allá será algo parecido, sí se puede realizar, y esto lo que hemos querido tratar es de vender esa idea y que la población en general entienda que pues, nosotros estamos aquí para eso, para evitar que estas situaciones sucedan, y si sucedieron, pues que vamos a llevar todo el peso de la investigación a poder establecer objetivamente las responsabilidades o no de la verdad real de los hechos al final de cuentas en una investigación de delitos funcionales. Entonces, este tema de otros sí lo tenemos acá, un grupo de trabajo determinado para abordar todas estas personas o todas estas situaciones que no sean en estos 5 pilares. Y básicamente así es como estamos trabajando o abordando actualmente los temas de delitos funcionales acá en el país. En lo que es el origen de la investigación, nosotros acá en el OIJ tenemos varios medios, por así decirlo, mediante los cuales se puede realizar la apertura o el abordaje de una investigación desde una etapa inicial. En primera instancia está la denuncia, lo que es propiamente que un
una persona civil o una persona normal venga de cualquier tipo de institución, llámese que esté trabajando o que tenga una información y presente una denuncia ante el organismo de investigación judicial sobre una acción que le conste o que le hayan contado. Incluso esa persona no necesariamente debe ser un testigo material o tiene que aportar prueba testimonial directa, sino que simplemente puede venir aquí y poner la denuncia sobre una situación que él considera anómala. En los delitos de corrupción específicamente, esta es una de las partes que menos sucede, lo que es una denuncia directa que le llamamos nosotros acá ante el OIJ, debido a que muchas de las personas, se puede decir, están muy limitadas o tienen demasiado temor a represalias laborales o personales en contra de sus superiores jerárquicos. Entonces, cuando hablamos de delitos de corrupción, tratar de que una persona venga acá al OIJ directamente, formule una denuncia y diga, yo, Iván Rojas, quiero denunciar a mi jefe en tal institución porque está realizando tal y tal o X determinada acción que puede estar contrario a lo que establece la norma, ¿verdad? Es sumamente difícil y es de los menos casos que se presentan realmente. La sumaria ante el Ministerio Público básicamente es lo mismo que el elemento anterior, pero aquí la persona se va directamente a lo que es la oficina del Ministerio Público e interpone la denuncia ante este despacho. Normalmente cuando se presentan denuncias en OIJ, lo que se trata o lo que se ha visto históricamente es que la denuncia viene en contra de una persona ignorada. Entonces, creo que está pasando esta situación, no sé cómo se llama la persona, investiguen. Cuando la sumaria se interpone en el Ministerio Público, normalmente la persona sí viene con una persona sospechosa individualizada y le explica o le expone al representante del Ministerio Público cuál es la acción que se considera que está contraria o que viene a denunciar. Estos casos sí son un poco más frecuentes, ya que las personas sienten un apoyo tal vez en el Ministerio Público que no sienten en el OIJ al estar hablando directamente con un representante del Ministerio Público, con una persona fiscal o fiscala, ¿verdad? Y dar tal vez ese acompañamiento diferente al que le pueda dar la policía, porque ven ya al decir una policía de investigación o un área policial, sienten que ya es algo pues un poco más inquisitivo, llamémoslo así. Entonces no es tal vez la misma apertura. En las sumarias del Ministerio Público, las personas pues sí ven tal vez esa parte diferente, que al final de cuentas pues no lo es, ¿verdad? Pero por lo menos en población lo ven así, y realizan a veces las denuncias más directas, o tienen por lo menos más elementos. Caso contrario, es la tercera clasificación que tenemos, que son los SICOs. El SICO es una rama especial que creamos acá a lo interno del OIJ, que significa el Centro de Informaciones Confidenciales. Eso lo que hace es que se puso una línea 800, una línea gratuita, a disposición de toda la población para que por medio de reportes confidenciales realicen cualquier tipo de denuncia o reporte que ellos consideren de una actividad ilícita. Eso no lo aplicamos solo en el tema de corrupción. Eso en realidad sirve para dar información de cualquier tipo de delito, cualquier situación anómala que una persona dentro del territorio nacional pueda y quiera aportar. Dentro de eso no se le va a pedir ningún dato de identificación y está restringido el acceso tanto a correos electrónicos o a destinatarios de correos electrónicos o destinatarios telefónicos que brinden esa información. O sea, dicho en otra palabra, lo que quiere decir es que si yo aporto una información confidencial para que sea analizada, no se podría develar la fuente de la información. A mí como área policial me puede llegar un reporte específico conteniendo mucha información que ha sido muy importante y que nos ha dado muy buenos réditos después del abordaje preliminar, pero no se establece de dónde viene esa información. No tengo los datos de quién la puso ni tengo cómo contactar a esa persona, a menos de que la persona exprese directamente que él sí está en la anuencia de colaborar o de brindar información a la persona investigadora que se le asigne este tipo de reporte. Entonces, esto ha sido para nosotros pues un aliciente sumamente importante de decirles, porque la persona que pone esta información ya no se ve atada o ya no se siente amarrada a que voy a dar determinados datos y van a saber quién soy, sino que ha sido aperturar una puerta de ingreso de información de múltiples direcciones en realidad y de múltiples destinatarios que nos vienen a señalar puntos dentro de áreas negras en la estadística criminal, pues que nosotros no manejábamos o que ni siquiera conocíamos ni teníamos idea de que podrían estar pasando.
porque al final de cuentas muchos de estos delitos, como les digo, acá sucede o normalmente sucede dentro del ámbito privado. Es una persona de una determinada posición jerárquica que llama a otra y dentro de su oficina realizan alguna solicitud de dinero, realizan algún pacto indebido, realizan algún tipo de arreglo entre partes para beneficiarse mutuamente, ¿verdad? Pero siempre en el seno de una oficina, en el seno de una institución, pese a que es pública, totalmente cerrado. Entonces no tenemos esa capacidad de, por ejemplo, como los delitos contra la propiedad, de estar analizando estadística y saber que en determinada zona, en determinado momento horario, es más predecible que llegue a cometerse un asalto a peatón. Nosotros pues tenemos muchas y múltiples instituciones públicas, pero no así estadística criminal que nos pueda decir que haya o no predisposición para que se cometa en determinada área o determinada modalidad, ¿verdad? Eso sí nos vino a modificar mucho la apertura de esta línea 800 para poder brindarnos muchísima de la información que actualmente está en trámite y que ha brindado incluso elementos necesarios para poder establecer ulteriormente responsabilidades directas de algunas personas que han cometido serios hechos en contra de los deberes de la función pública. La misma ley especializada que les decía ahora, la 8422, brinda la posibilidad incluso de mantener a estas personas o confidentes o persona informante confidencial, se le pueda decir, bajo ese anonimato y se le obliga incluso a protegerlo. Entonces, la misma ley nos da a nosotros la potestad de mantener toda la información, si es que esa persona quiere darla de índole personal, resguardada y cobijada bajo el anonimato, y se le entrega únicamente al juez de garantía o al juez en etapa decisoria un sobre diciendo aquí están todos los datos de la persona, únicamente al juez, incluso la defensa no tiene acceso a esta información, para decir de aquí nace la información. Todo lo demás tiene que ser prueba científica y recabada de manera judicial o formal, ¿verdad? Judicializada de manera oportuna para poder establecer la comisión de algún delito. Pero la génesis de la información junto con los datos de la persona denunciante pasan totalmente a un segundo plano en los delitos de nosotros y está avalado así por ley, lo cual nosotros sí consideramos que fue uno de los elementos muy, muy importantes que nos vino también a presentar esta ley, la 8422, de la corrupción y el enriquecimiento ilícito contra la función pública. Las últimas dos, en realidad, pues son muy breves, que son referencias periodísticas, que normalmente el periodismo investigativo acá en el país, he de decir que tal vez no es malo, sí tienen elementos a veces un poco, vamos a ver, no cuestionables, pero sí se obtienen de una manera que no han sido judicializados y pues no pueden ser utilizados a final de cuentas, ¿cierto? Pero por lo menos nos da un norte o nos da un faro de que alguna situación anómala se está presentando y que se requiere la atención o la investigación de determinado elemento. Normalmente ha pasado, hemos tenido buenos resultados también en ese tipo de obtención de información, igual que las informaciones confidenciales que ingresan por otros medios. Eso es el mínimo tal vez de los casos que se presenta, pero es cuando una persona viene directamente o se apersona directamente a alguna sede de la policía, entrega alguna notificación escrita, ya sea a mano, en computadora o lo que sea, y se va sin dar mayor detalle. Nada más lo dice, tomen, investiguen y hasta ahí. Lo pueden remitir incluso por correo electrónico. De la misma manera, se solicita que no se contacte y se aporta determinada información. Todo esto sí es muy importante porque nos viene a dar muchísima información que antes no se manejaba o que por lo menos la población en general no tenía el conocimiento de que se puede realizar de esa manera. Y sintiéndose más seguros de que ahora no están siendo observados o que tal vez no van a ser ligados directamente con las personas, vienen a realizar este aporte de información que nos han dado resultados sumamente buenos para lo que es la investigación criminal de los delitos funcionales. En cuanto a estrategia de investigación, para ir finalizando tal vez un poco, tenemos dos áreas de trabajo que son muy importantes, distintas entre sí, pero de igual que se les brinda la misma importancia. Las investigaciones convencionales es lo que nosotros llamamos los casos día a día. El caso 1-1, lo que se comete por un funcionario que quiere, como hablábamos en un principio, realizar algún tipo de aprovechamiento de su función
que quiere sacar algún tipo de ventaja indebida o que simplemente realiza la acción porque no lo ve como delito, sino que lo ve como una ayuda, lo ve como algo normal dentro de la idiosincrasia costarricense. Entonces tenemos actos delictivos individuales que no tienen mayor complejidad, no van a ser atribuibles a ningún tipo de grupo organizado porque se presentan, si bien tal vez llamémoslo esporádicamente o tal vez reiterativamente, solo en un tipo de área y solo con determinada población. Y se excluye, por lo menos para acá, los asuntos de policía de tránsito, que se ve mucho en lo que son coacciones, lo que le llamamos acá penalmente, dentro de los cuales la policía de tránsito solicita la famosa mordida o el famoso soborno a alguna persona para no hacer un parte policial. Esto debido a que acá en el OIJ hay una sección especializada que ve lo que son elementos de tránsito. Entonces son los únicos elementos dentro de los deberes de la función pública o de delitos de corrupción que la especialidad de la sección anticorrupción no abarca, porque ellos se les designó por ley una sección especializada. La otra parte de la moneda serían ahora sí las investigaciones por objetivos, que es lo más fuerte que se ha tratado de dar en la sección, y si bien es cierto, como les reitero, no le quita importancia a los delitos 1-1 o los delitos tradicionales o de día a día, sí se ha tratado de dar mayor potencial humano y mayor músculo en la investigación a lo que son las declaratorias de procedimiento especial por crimen organizado, las intervenciones telefónicas, que hasta hace 2 años no se había presentado ni una sola en delitos de corrupción, y establecer en realidad la participación de grupos criminales organizados. Antes de lo que fue la creación de esta nueva sección que es la SADEP, no se había presentado una sola declaratoria de procedimiento especial por crimen organizado, ni se había realizado ni autorizado ninguna intervención telefónica por delitos funcionales acá en el país. A partir del 2019, con este cambio de paradigma, lo que se hizo fue tratar de abordar nuevas herramientas de investigación, plantear junto con la Fiscalía nuevos métodos de investigación e incursionar en algunos aspectos que nosotros no teníamos anteriormente. Por ejemplo, a partir del 2020, se brinda la primera declaratoria de procedimiento especial, la primera intervención telefónica, que al final de cuentas terminó con un total de 17 personas intervenidas, y en un informe, creo que es la parte que sigue, pero no, y en un informe, se los voy a detallar un poco más adelante, con la finalización de 72 personas imputadas en un proceso judicial que inició, si bien es cierto, de la mano con el Ministerio Público, como una investigación OIJ. O sea, OIJ fue la que le dio el inicio a la investigación, y cuando se tuvo un poco más de elementos, se solicitó la intervención del Ministerio Público para obtener esa guía y tratar de solicitar la intervención, bueno, el procedimiento especial o la declaratoria, que se logró, y después la intervención telefónica. Dio a traste con un caso llamado policialmente como Cochinilla, como les digo, con 72 personas imputadas que actualmente ya han sido ligadas al proceso. Se hicieron cerca de, como 85, 87 diligencias de allanamiento en un solo día, y trató o dató de corrupción en lo que es mantenimiento de obra pública. Ese ha sido históricamente el caso más grande de corrupción que se ha visto acá en el país, por la cantidad de personas involucradas, sospechosas y que pudieron ser ligadas al proceso, por la cantidad de horas hombre que se le determinó. Ha sido, por ejemplo, el informe más largo que se ha presentado en la historia del organismo de investigación judicial, con un total de 3.007 páginas solo de informe policial de investigación, bajo esta nueva modalidad, eso sí, he de decir, de lo que es el área policial y el área pericial juntos, trabajando como un solo músculo. Y además ha sido uno de los casos que más personas ha logrado ligar a un proceso, que si bien es cierto, todavía está en trámite y aún se encuentra pues en etapas iniciales junto con el Ministerio Público, ha sido de mucha importancia, porque nos ha dado la luz que queríamos brindar hacia la población, de decir que estos casos sí son posibles realizarlos, y que sí se cuenta con el músculo y el material humano para poder efectuar este tipo de investigaciones, que es de las que más está pues afectando al país actualmente. Finalizar tal vez nada más con unos datos estadísticos.
un poco secos tal vez, pero para que vean un comportamiento de lo que son los casos ingresados solo acá en lo que es la sección anticorrupción, pasamos de 163 en el 2020, 164 lo que llevábamos el 2021 y durante el primer semestre del 2022 llevábamos ya 114. Actualmente, el mes anterior, mes de octubre, ya íbamos por 182 casos, lo cual quiere decir que vamos a tener un comportamiento sumamente agresivo, si lo vemos estadísticamente hablando, en delitos de corrupción hacia la alta de este año, pero ha sido parte de estos nuevos movimientos que han sido mediáticamente, la cobertura mediática ha sido bastante y que le ha demostrado a la población que sí se están realizando avances importantes en temas anticorrupción acá en el país. Se ha tratado, si lo vemos para atrás, es que no tenía el del 2019 y el 2018, pero para el 2018 hubo menos de 100 casos de denuncias realizadas por delitos funcionales. Para el 2019 se subió un poquitito, pero no era tampoco una suma significativa, y fue a partir del 2020, cuando ya estábamos plenamente constituidos como sección nueva, que empezamos a ver que pues que las denuncias subieron considerablemente, se mantuvo con un índice básicamente igual para el año siguiente, y este año estamos pues superando con creces y tal vez creemos que van a superar los 200 casos, lo cual para nosotros es sumamente positivo porque la población en sí nos está dando un apoyo, por lo menos así lo interpretamos estadísticamente, de que están creyendo en la labor que se está realizando por lo menos en las áreas de delitos funcionales. En un mapa de calor, este es nuestro pequeñito país, en realidad es bastante, la división es bastante marcada. Lo que es el área roja son las áreas céntricas que nosotros tenemos, lo que ve la oficina más grande de lo que es el OIJ acá en el país, que es acá en la provincia de San José, la provincia de la ciudad capital, y es donde más delitos se dan. Si lo vemos, tienen 98 casos solo en esa área, pues en realidad es sumamente densa, si estamos hablando de población, ¿verdad? Pero tenemos, no representa tal vez un 10% del territorio nacional. En el resto de los casos, pues sí tenemos alguna presencia de materia anticorrupción y de delitos funcionales que tal vez no son tan denunciados, o podríamos estar hablando de una cifra negra pues sumamente considerable debido a que hay muchos municipios, de que hay temas sumamente amplios, construcción de caminos, construcción de edificaciones y recurso estatal se da en todo el país, solo que a veces pues en los lugares más alejados, como les decía ahora, mucho de lo que vemos acá, incluso zona costera o zonas limítrofes, no tenemos tal vez ese apoyo de la comunidad. Hemos tratado de darle un abordaje diferente con campañas publicitarias, campañas de explotaciones de redes sociales, incluso para tratar de llegar a estos lugares, pero sí se nos hemos visto con las limitaciones de que a veces los elementos electrónicos o las difusiones electrónicas por medios de redes sociales no son los mejores elementos para llegar a estas zonas alejadas, porque no son parte de la rutina diaria de una persona a veces que está trabajando en el campo, que tiene labores más artesanales, de poder estar viendo redes sociales o su teléfono o demás, ¿verdad? Entonces sí hemos tratado de modificar, por lo menos en estas áreas, un abordaje a las personas haciendo reuniones de exposición de casos, de saber quiénes somos, de dándonos a notar en la comunidad con presencia física para expandir, tratar de expandir nuestros alcances y mostrar a la población qué es lo que realizamos y específicamente qué son los delitos funcionales. Porque mucho de lo que les digo, que les he reiterado tal vez un par de veces, pero que me parece muy importante, es ese pensamiento costarricense que no logra todavía pasar la página de la ayuda indebida a la figura penal. Y mucho de eso en realidad a veces es un poco difícil de digerir. Estos acercamientos que hemos dado con las zonas costeras, con las zonas limítrofes, lo que han buscado es eso, es tratar de evidenciar realmente cuáles son los problemas que estamos teniendo y empezar a llamar las cosas por su nombre. No son amiguismos, no son favores, son beneficios indebidos, son delitos. Para finalizar, los que le hablaba ahora, parte de nuestro currículum como sección han sido el allanamiento a casa presidencial de Costa Rica, que se ha presentado ya en 2 oportunidades. La primera vez sí se relacionó al presidente activo en ese momento de la República, en un caso que se estuvo investigando y que está incluso abierto.
Y la segunda fue por el caso Cochinilla, que les decía, donde personal de Casa Presidencial se le vinculó en etapa de investigación con algunos elementos sumamente cuestionables y que a la postre están siendo investigados ya en una etapa siguiente. En el caso Diamante, bueno, este caso Cochinilla y el caso Diamante han sido tal vez los dos más sonados en lo que es corrupción últimamente acá en el país. El caso Diamante fue de temas municipales, muy de la mano tal vez también con el anterior, era contratación de obra pública, pero en este sí se logró determinar figuras jerárquicamente muy elevadas dentro de los municipios que estaban teniendo una participación activa dentro de actividades, para la redundancia, perdón, dentro de situaciones de índole penal que lograron ser demostradas por medio igual de intervenciones telefónicas y que nos dieron elementos suficientes para poder realizar la imputación ante el Ministerio Público y elevar a una etapa inicial de investigación ante el área de la judicatura. Sí hemos tenido avances muy importantes, sí tenemos actualmente muchos elementos que queremos y que debemos mejorar, pero solicitamos no solo la ayuda y la comprensión del pueblo, sino que además nos brinden ese soporte para poder realizar un cambio conjunto, porque nosotros, si bien es cierto, vamos a atacar siempre la figura donde esté, no es en el seno de una investigación criminal por parte del OIJ donde se va a realizar un cambio notorio, sino va a ser en el mismo seno de la población y el pensamiento costarricense lo que debemos atacar, ir modificando y tratar de lograr ese cambio de paradigma y ese cambio de hoja para establecer las cosas como son, llamarlas como son, y empezar a ver un cambio pues notorio. De momento, o por lo menos en el área de anticorrupción, eso sería una pincelada muy básica tal vez, y sería lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias por su interesante y magnífica exposición. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. Licenciado Rojas, tenemos algunas consultas que nos han hecho llegar los servidores y nos gustaría, por favor, que las pueda resolver. Claro, adelante, en lo que les pueda servir, con muchísimo gusto. Okay. Ok. Mis colegas me informan que han mandado algunas preguntas por internos. La primera consulta es la siguiente. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes cometidos por funcionarios públicos en Costa Rica? Okay. De ahí podemos hablar básicamente de tres áreas. Tenemos el tráfico de influencias, y si los vemos en realidad, va muy acorde con lo que hemos venido hablando, con lo que les he venido comentando. Tráfico de influencias, los peculados de uso y las malversaciones. Es saber que yo tengo la posibilidad de hacer una cosa indebida, de que estadísticamente o históricamente lo he venido haciendo y que nadie me va a agarrar y que voy a tener algún tipo de ganancia o algún tipo de beneficio personal sobre esas situaciones. Esas tres figuras, por así decirlo, ¿verdad? Tráfico de influencias, los peculados de uso, o peculado normal, y las malversaciones tienen tal vez esos elementos en común. Podríamos estar hablando de algunas otras figuras que se dan pues, con relativa constancia y que son pues, muy sonados, pero dentro de lo que he visto yo en el tema de anticorrupción los últimos 8 años, básicamente nos vamos a centrar en esas figuras: tráfico de influencias, peculados y malversaciones. Muchas gracias, doctor, por atender la consulta. Otra pregunta que nos realizan por interno es, ¿de quién depende la unidad de investigación que está bajo su liderazgo? Nosotros actualmente tenemos una independencia funcional. Eso quiere decir que le respondemos únicamente a un superior jerárquico, que sería el Departamento de Investigaciones Criminales, y que a su vez ellos le responden únicamente a la Dirección General del OIJ. Como les exponía muy al principio, nosotros somos auxiliares directos del Ministerio Público, estamos a la orden del Ministerio Público, pero jerárquicamente, o hablándolo en escalafón, tenemos un director general del OIJ, un departamento de investigaciones criminales, y después vendrían estas secciones especializadas, una de las cuales somos nosotros. Dentro de las secciones tenemos total independencia entre nosotros. Yo no me meto con homicidios, fraude no se mete conmigo, robos no se mete con hurtos, y nosotros solo respondemos a la jefatura departamental, que sería el Departamento de Investigaciones Criminales, abajo únicamente de la Dirección General.
Muchas gracias, licenciado, por ser preciso con su respuesta. Registro que el doctor Henry Reina ha levantado la mano. Doctor Reina, muy buenas tardes. ¿Desea realizar su consulta directamente? Sí, buenas tardes, gracias por el paso. Bien, en primer término, Buenas, don Henry, un gusto. un gusto, doctora Rojas, agradecerle por su ponencia que nos da luces pues, del panorama en general de la lucha contra los delitos funcionales en Costa Rica. Tenía una inquietud, dado que este es un delito transversal que trasciende pues, a diversos sectores del ámbito público. En Costa Rica, la concurrencia, la frecuencia de este tipo de delitos, de alguna manera ha incidido en que las medidas de coerción personal, esto es la prisión preventiva, sea un instrumento de uso también frecuente que va de la mano con este tipo de delitos. Y le pregunto esto porque ciertamente también surgen críticas de que a veces este uso de la medida de coerción personal resulta ya indiscriminado y especialmente cuando no se tienen un presupuesto que es, digamos, fundamental, como es el peligro procesal de fuga para el caso peruano. O sea, que podría comentarnos al respecto, doctor Rojas, agradeciendo desde ya por su respuesta. Claro, don Henry, con mucho gusto. Y vieras que en realidad eso es un tema, pues bueno, vamos a ver, sumamente amplio y sumamente controversial acá en el país, porque tal vez lo vemos de una parte muy similar a como lo ven tal vez allá en Perú, donde nosotros nos basamos, o vamos a ver, somos muy legalistas, si lo llamamos de alguna manera, y nos basamos mucho en la norma. Entonces, para las medidas cautelares privativas de libertad acá en el país se deben, pues, tener algunos requisitos, básicamente el peligro de obstaculización, el peligro de fuga, el peligro de reincidencia, y en realidad, o algunas, por ejemplo, no tener una vivienda o un arraigo laboral familiar. Y en el caso de delitos funcionales, pues a veces esas partes no se nos vienen a materializar. Entonces, establecer medidas cautelares privativas de libertad en los casos de corrupción, acá en el país por lo menos, es sumamente raro. Le soy muy sincero, es muy poco lo que se presenta realmente y siempre se han ido por medidas alternas, ya sea firmar, entregar el pasaporte. Ahorita con un poco de avance hemos tenido monitoreos electrónicos, tuvimos unas casa por cárcel, una de las medidas que se ha adoptado últimamente, y hasta hace poquito incluso tuvimos dos grandes aciertos en uno de los casos de corrupción, les puse ahora el caso Cochinilla, donde, vamos a ver, directivos de empresas privadas con un poder adquisitivo y un poder económico sumamente elevado, estuvieron en prisión preventiva debido a que sí se fundamentó de manera real y aplicable elementos, pues, de cierto valor. Entonces, dos personas que tenían un poder adquisitivo muy grande en el país históricamente y de familias sumamente reconocidas, estuvieron cerca de 8 meses en prisión preventiva por estar ligados directamente a una investigación de delitos funcionales. Han sido los dos grandes aspectos más grandes, disculpen, han sido los dos grandes aspectos a resaltar de mayor relevancia porque eran personas con un poder social, político y económico muy alto, ¿verdad? Y que le dio una buena imagen a la sociedad, pero por el otro lado han sido las únicas dos personas que recientemente han estado en esa condición, ¿verdad? Entonces, pues para serle muy sincero, muy concreto, es muy poco probable. Los elementos en realidad acá, un funcionario público siempre va a tener un arraigo laboral, muy normalmente tiene un arraigo familiar, no hay un peligro de obstaculización porque normalmente se le pide ya sea que se le reinstale en otro puesto, o sea, que se reubique, o se le cesa por un tiempo, entonces no hay un peligro de obstaculización. Y lo que se le solicita como medida también es que no se presente a realizar algún abordaje o alguna interacción con personas participantes del proceso, testigos o demás ofendidos. Entonces, las medidas privativas de libertad como medidas iniciales en realidad son muy raras y muy escasas, don Henry. Muchas gracias, licenciado, por atender la consulta del doctor Reina.
Para finalizar la ronda de preguntas, tenemos la siguiente consulta. Estimado ponente, en el Perú, para temas de resguardo y aseguramiento de los testigos en las investigaciones, trabajamos con la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos, UDAVIT. En Costa Rica, ¿con qué área trabaja el organismo de investigación judicial de la República de Costa Rica para fines de resguardo y protección de testigos? ¿Y cuál sería la coordinación para estos casos tan sensibles y de gran utilidad en la investigación? Claro. Gracias por la pregunta. Y de hecho, en realidad es algo muy similar. Nosotros acá en Costa Rica tenemos lo que es la UPROV, que es la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. Me parece, según el nombre que me dio la persona que realiza la pregunta, que tal vez tenga una génesis muy similar, ¿verdad? En cuanto a nombre y en cuanto a funciones, pero sí se dedica exclusivamente a eso, a la atención de cualquier persona que sea víctima o testiga de una figura o de una acción penal que se esté investigando. No se limita a un determinado tiempo, no se limita a una determinada cantidad de personas, sino que se pone a disposición de cualquier persona que se sienta vulnerada o que pueda sentir afectada o en peligro algunos de sus derechos esenciales o básicos. Esta unidad normalmente lo que se hace es que inmediatamente cuando se pone la denuncia, si la persona lo considera y tras un abordaje inicial del personal de investigación criminal, se pasa directamente a esta unidad de atención a víctimas y testigos, se realiza un abordaje y una valoración multidisciplinaria, ya que tienen personal de asistencia social, tienen psicólogos, tienen abogados y criminólogos, si no me equivoco, es un grupo de 4 funcionarios. Creo que hay un quinto, si no me equivoco, pero por lo menos esos 4, se hace un abordaje inicial y se determina vamos a ver, no la veracidad, sino se determina el tipo o la cantidad de elementos, vamos a ver cómo les digo, la cantidad de elementos que pueda reunir una persona para poner algún elemento en peligro o que esté realmente en peligro. Entonces, a veces hay abordajes muy subjetivos. Hemos tenido casos de personas que vienen con pensamientos no tan apegados a la realidad. Entonces, esos tipos de abordajes también se le brinda una protección o un direccionamiento distinto a lo que es una protección a víctimas y testigos. Y hemos tenido también personas que por la información y la naturaleza de los datos que están brindando, sí requieren un abordaje inmediato, lo cual puede ir desde un acompañamiento 24 horas hasta una reubicación domiciliar indefinida. Esas reubicaciones son de las partes más delicadas que se manejan acá en cuanto a lo que son víctimas y testigos. La persona a la cual se le está brindando el servicio no tiene que poner absolutamente nada de dinero. Eso todo lo cubre o va por cuenta del Poder Judicial con fondos propios y se mantiene por lo que se considere necesario en el proceso. Si puede ser un mes, puede extenderse hasta años incluso. Y se le hace una reubicación total siempre y cuando la persona esté de acuerdo y se apegue a algunas reglas básicas. Una de las cuales, y es de las que más problemas, podríamos así decirlo, se nos da, es que tienen que tener 0 contacto con su vida anterior. O sea, no pueden tener durante ese periodo contacto con familiares, con vecinos, con amigos, con personal de la zona, pese a ser un país pues, relativamente muy pequeñito, el de nosotros, ¿verdad? Sí tenemos distancias considerables de reubicaciones y a veces las personas, pues desgraciadamente, no están dispuestas a aceptar esto. Y lo que decimos aquí, se la prefieren jugar ellos mismos a someterse a este tipo de programas. Pero sí existe, sí se pone a disposición de cualquier persona, independientemente del delito, independientemente de la cuantía o independientemente de la materia que tenga que ver y como parte muy importante, sin distinción de tiempo alguno. Eso se valora por parte del grupo especializado y se le brinda por la cantidad de tiempo necesario. Muchas gracias, licenciado, por la explicación que nos acaba de brindar. Tengo una última consulta para poder cerrar las preguntas. Claro, ¿Me lo permite? Okay. Claro, por favor. En referencia a la primera pregunta, ¿no? Sobre los delitos de mayor incidencia de funcionarios en vuestro país, ¿cuáles son sus penas y sanciones y de qué manera y de cuánto tiempo dura la inhabilitación en el cargo por el mismo? Ok, buena pregunta. Vamos a ver, les digo específicamente, porque el de tráfico de influencias sí me lo sé, de peculado también, pero hay uno que no.
Ya les digo un momentito. Vamos a ver. Tráfico de influencias es uno, de hecho, de los que se vino a modificar un poco y se puso como figura delictiva perseguible, específicamente en la ley 8422, la de la contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, y tiene una pena de 2 a 5 años, igual tiempo para inhabilitaciones. Los peculados, el peculado de uso es un poco más pequeño. Cuando son los peculados de uso, la implementación de activos del Estado, ¿verdad? En provecho propio, estaríamos hablando de 2 a 4 años. El peculado normal fue modificado de 3 a 8 años. Y el tercero que les había dicho era tráfico, peculado y... no recuerdo cuál fue el tercero que les dije. Malversación, si no me recuerdo. Malversación, pero ese es el que no sé. Malversación, voy. Y malversación fue modificado de 2 a 8 años también. Normalmente las inhabilitaciones van por periodos iguales o pueden estar hasta un máximo de 10 años, normalmente lo que he escuchado como periodo máximo para inhabilitaciones en cargos públicos. Muchas gracias, licenciado, por las respuestas. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes que participaron en la ronda de preguntas. Antes de finalizar con el evento, invitamos a todos los presentes, así como nuestro invitado, a que forman parte de la fotografía protocolar del evento. Por favor, si fueran tan amables de encender sus cámaras para tomar la fotografía de rigor. Ok, mientras los asistentes se van animando a encender sus cámaras, les recuerdo de que tienen que mirar fijamente al lente de su webcam, evitar escribir en el chat de la sala, asimismo también deben evitar parpadear cuando dé la orden de la captura de pantalla y darnos una gran sonrisa. ¿Ok? Somos un número considerable de personas y vamos a esperar unos segundos más para que los demás asistentes se sumen, por favor. Ok, somos un número considerable de personas. A la cuenta de 3 vamos a sacar la captura de pantalla. Sí, por favor tengan muy en cuenta las recomendaciones que acabo de brindar. A la cuenta de 1, a las 2 y a las 3. Una foto más, por favor, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, muchas gracias a todos los participantes que formaron parte de la fotografía de rigor. Nuevamente agradecemos al licenciado Iván Alejandro Rojas Solano por la disertación que nos acaba de brindar. Asimismo, hacemos extensivo el agradecimiento a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, a la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte y a la Coordinación Académica de Lima Norte por hacer posible este tipo de actividades. Con esto damos por concluido el evento del día de hoy. Que tengan una muy buena noche y hasta la próxima.